Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa En Voz Alta. Hoy tenemos un tema por demás interesante y vamos a romper la regla del sistema político porque parecería ser que está aplicando en México Arturo Mari, nuestros invitados panelistas de todas las noches, todos los miércoles. Parecería ser que están aplicando ahora en el sistema político mexicano la caja china, porque cuando hay grandes problemas nacionales, realmente que impactan a los más de 120 millones de mexicanos que habitamos este país, parecería que cada vez que las cosas se empiezan a complicar en términos de nuestro país, el gobierno o los gobiernos recurren a esta famosa caja china, que no es otra cosa más que poner un tema que distraiga a la opinión pública. Y que hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas, que se adelanta la sucesión presidencial de forma inesperada en un sospechosismo, por lo menos de su servidor. Parecería ser que este tema, en donde ya se empieza a discutir quién va a ser el próximo presidente de México a 2 años y meses de que termine el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, parecería ser una cortina de humo de un gran problema nacional que estamos viviendo desde hace prácticamente 4 años, que es la situación financiera y la situación económica de nuestro país. Nos ha tocado vivir en estos últimos años cómo poco a poco se han ido deteriorando las variables macroeconómicas y las variables microeconómicas. Pero seguramente usted tendrá la mejor opinión si desde el 2018 para acá, 2022, le alcanza para lo mismo con su salario, con sus ingresos, si ha tenido trabajo, si fue despedido de ello y le ha costado trabajo volverlo a conseguir, si ha visto cómo poco a poco han ido escaseando productos de los anaqueles de las tiendas de autoservicio, cosa que no veíamos, por lo menos los que tenemos ya cerca de 50 años, desde los años 80. ¿No? Entonces me parece que es un tema bien interesante, amén de no entrar ahorita en el debate, que lo hemos tocado en otras ocasiones, del tema de la sucesión presidencial, tocar este importante tema de la crisis económica que ya estamos viviendo y que todo parece indicar que se va a agudizar. Entonces, algunos indicadores, tenemos que en este año la inflación por lo menos se proyecta, Mari, que va a ser de más del 7%. 7.7. 7.7, que no veíamos desde hace muchos años. Veíamos en las épocas de López Portillo, en las épocas de Miguel de la Madrid, cómo había tasas de inflación del 20, del 30, cómo sesionaba aquella Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y subía los salarios de forma mensual, cómo se escondían los productos porque impactaba el tema de la inflación y parecería que todos aquellos fantasmas que ya habíamos superado en nuestro país vuelven con una tasa inflacionaria del 7%. Tú que has tenido contacto con las personas que recorres, que tienes ahorita la posibilidad de tener un cargo de elección popular, ¿cómo percibes afuera la situación de la inflación, de la crisis económica? Fíjate que, Carlos, yo creo que es un tema súper importante porque bien lo dices, pareciera que a veces nos vamos con otros temas. Hoy, la verdad es que a la gente, pues si me apuras un poco, yo creo que ahorita no le importa quién va a ser el próximo presidente o la próxima presidenta en la elección del 24. Ahorita le preocupa cómo mantener, cómo alimentar a su familia. Yo creo que lo que yo veo en la calle es un tema del incremento de los costos de los productos básicos, de la canasta básica. O sea, hablemos del aceite, ¿no? Que ha tenido un incremento así desproporcional. Cuando antes se costaba alrededor de, por caro, 20 pesos, ahorita anda en 45, 47 pesos un litro de aceite, que pues es de lo más básico que alguien compra en una casa, ¿no? Para poder cocinar. No hablemos de lo difícil que hoy, o lo retador que hoy está haciendo para las familias dar proteína en su casa. O sea, estamos hablando de carne, de pollo, ¿no? A ver, incluso el mismo frijol. O
sea, que ha sido básico en nuestra alimentación desde nuestros ancestros. Y la verdad es que ese es el sentimiento de la gente. O sea, más allá, porque aquí podemos hablar y seguramente vamos a escuchar temas muy interesantes y datos muy interesantes de la economía del país, de los temas macroeconómicos, pero la realidad es cómo aterriza. O sea, yo hoy sí te podría decir que me parece que el gobierno de Morena cada día nos cuesta más a las y a los mexicanos. ¿A qué voy? Literalmente en los bolsillos. O sea, este es un tema que se resiente en que el otro día me decían, es que no puedes ir al tianguis con menos de 1,000 pesos porque regresas con las manos vacías, ¿no? Entonces, cuando empieza a resentirse a ese nivel con los productos más esenciales de una casa, creo que es cuando realmente todos estos factores del Producto Interno Bruto, del índice de desempleo, todos esos factores que muchas veces conversamos en la opinión pública o en los análisis, cuando ya llegamos al punto en el que se siente en el bolsillo, en el mandado, en lo que se destina todas las semanas para alimentar a una familia, pues creo que es la parte más delicada. Hay una percepción, Arturo, de por ejemplo, ¿no? En aquel debate de Clinton versus este presidente de Bush, en donde empiezan con el debate y Clinton saca aquella frase de es la economía, ¿no? Con una palabra peyorativa, ¿no? Como diciéndole, el gran problema de Estados Unidos en aquel momento era la economía. Hay inclusive una interpretación de por qué pierde el PRI en el 97 la mayoría en el Congreso de la Unión, que fue la primera ocasión que pierde su mayoría, y cómo en el 2000 pierde la presidencia de la República, y parecería ser que todas las teorías están orientadas a los indicadores económicos. A los indicadores económicos. O sea, le cobraron al sistema la crisis del 94, el error de diciembre, la crisis que se vino en el 95, y en las urnas en el 97 se perdió la mayoría legislativa y en el 2000 se perdió la presidencia de la República. ¿Será factor en este proceso electoral si la gente llega sin dinero en los bolsillos? A ver, Carlos, yo creo que es una lectura muy propicia en otros momentos de la historia de México. Yo creo que el gobierno de Morena, el gobierno de López Obrador, ha sido muy inteligente en el manejo de la crisis. Desde luego que la gente, al ver afectado su bolsillo, pues tiene un impacto, ¿no? Bien dicen, quieres lastimar a alguien, lastímale el bolsillo. Entonces, desde luego que la gente, al ver que su poder adquisitivo, es decir, con el mismo salario ya no compra los mismos kilos de tortillas, de carne, de huevo, pues obviamente tiene un impacto en su vida cotidiana y desde luego pues podría darse el caso de que repercute en el ámbito electoral. Sin embargo, hay una cosa muy importante. Es cierto que evidentemente hay una crisis, pero esta crisis hay que tenerlo claro, no es una crisis que se derive o sea resultado de las políticas públicas del gobierno mexicano. Es una crisis en un contexto internacional. La crisis económica que atraviesa no México, sino el mundo, se deriva desde luego con la pandemia, ¿no? Y vamos a entrarle un poquito a los datos. Tiene razón Mari cuando dice, a ver, ¿cómo le pega a la gente? A ver, supongamos en la parte de la inflación. Eso nos pega a nosotros como ciudadanos porque la inflación repercute en nuestro poder adquisitivo, es decir, la capacidad que tengo con mi dinero de adquirir la misma cantidad de productos o menos, ¿no? Ahora, si bien es cierto que en México tenemos previsto que este año cierre en el 7%, también es cierto que en los primeros años del gobierno de López Obrador la inflación rondó el 3%, ¿no? Entonces, digamos que no hubo un impacto tan severo como lo podemos resentir hoy. Pero hay una estrategia no mala del gobierno que tiene que ver con los programas sociales y que esos programas sociales están llegando a los sectores más populares. Y es decir, la gente, digamos, que dentro de la estructura social está más desprotegida en el ámbito económico, está resarciendo un poco esta inflación con este tema, ¿no? Hay otro tema importante. Tú eres el economista, Carlos, se me fue tu nombre. Tú eres el economista, Carlos. Yo creo que, si bien es cierto, este tema de estar cuidando no aumentar mucho los salarios por el tema de la inflación, tiene que haber un equilibrio ahí, hacer malabares, ¿no? No es tan fácil decir, vamos a subir el salario mínimo. Eso tiene un efecto.
Entonces, lo cierto es que en términos de, digamos, de impacto de, al menos de los trabajadores que están registrados ante el IMSS, han tenido un incremento muy fuerte de su salario, del 60%. Pasaron de 11,000 a casi 15,000 pesos. O sea, sí hubo, no es el porcentaje 60, es menor, pero digamos, hubo un incremento real. Entonces, esas dos situaciones como los programas sociales y el incremento salarial real, estoy hablando, estos son datos del IMSS. La gente que tiene seguro social y tiene un trabajo y que reporta, ha reportado el IMSS un incremento de 11,000 a cerca de 16,000 pesos. Promedio, digamos, ¿no? No quiere decir que todos ganen 16,000 pesos o 11,000 pesos, es el promedio. Entonces, en ese sentido, yo creo que estas estrategias han sido inteligentes en el sentido de que a nivel macro, que tiene impacto en lo individual, es decir, en la gente, pues ha sido un manejo inteligente de la crisis por parte del gobierno. Y ya hay otros indicadores que seguramente los vamos a ir desgranados, ¿no? Por ejemplo, a pesar de este contexto internacional de crisis, el peso mexicano frente a otras monedas ha tenido una apreciación y es poquita, 0.6. O sea, ni un punto. Pero si lo haces comparativamente con otros gobiernos donde había bonanza económica, llámese el de Peña Nieto, el de Vicente Fox, ya no quiero hablar de la depreciación de 300% del peso con Miguel de la Madrid, pero en el caso de este gobierno, la depreciación del peso no ha sido. Y me va a decir, bueno, ¿y eso cómo le impacta a la gente? Resulta ser que varios de los productos, como este celular, algunas ropas y eso, pues se deriven se compran en dólares, ¿no? Entonces, nuestra moneda, frente a otras monedas, no ha decaído su capacidad, ¿no? Entonces, yo creo que habría que ser cautos en si hacer el análisis es evidente. Hay, digamos, una situación de crisis económica global. Desde la Segunda Guerra Mundial en la historia no había habido en términos macroeconómicos estos indicadores. Y que sí, habrá que tener cuidado por lo que venga, sobre todo por los posibles problemas que pueda derivar socialmente, ¿no? Y ahorita, si quieren, entramos para no seguirle en el tema, por ejemplo, de otra política correcta, lo que hablábamos ayer, del subsidio a las gasolinas, ¿no? Y hay otros temas que creo yo que valdría la pena abordar, pero no quiero abusar del micrófono. Pero fíjate, hay no todo en el gobierno de Andrés Manuel es malo. Digo, no es blanco o negro, también hay grises. Una buena medida que yo le aplaudo mucho al gobierno federal fue el tema de la subcontratación. Los famosos outsourcing, que tenían prácticamente en la lona a los trabajadores. Entonces, con una buena reforma, de las reformas que se agradecen, se elimina la posibilidad de la subcontratación del personal y entonces las empresas que tenían miles de trabajadores subcontratados, pues ahora los tienen que registrar en el Seguro Social con su salario real. Eso explicaría una parte de la migración de salarios. De la informalidad. Pues se estaban dados de alta con una empresa, pero pues, te contrataba una empresa y te decía, bueno, no pues... tenía seguridad social, ¿no? No la tenían con un salario diferente. Ahora quitas al intermediario, pues entonces eso tiene un impacto positivo en los salarios de las personas. Otra me parece que es una buena medida, eso es el tema de los programas sociales. Yo creo que donde sí se nota que es un poquito el gobierno de izquierda es cuando Andrés Manuel dice, bueno, pues yo no le voy a apostar a la política del goteo, es decir, darle a la clase empresarial los incentivos económicos para que eventualmente baje, sino a la política del burbujeo, ¿no? Le doy a los sectores más desprotegidos de la población para que eventualmente pueda subir, ¿no? Y eso activa el consumo, en realidad pues piensen en las comunidades, A mí me ¿no? parece que no es una estrategia económica. Digo, yo no soy la especialista en el tema, pero a mí me parece que es una estrategia, puede ser social, puede ser y electoral, con toda claridad. Pero no es, o sea, así como manejarla, venir a plantearla como es una estrategia de contención en contra de la crisis económica, desde mi punto de vista, no. Porque además termina siendo más afectado el que menos tiene. Si seguimos en la misma... Mira, el Coneval, por ejemplo, estimó que hoy se necesitan 1,979 pesos cada mes en zonas urbanas y en zonas rurales 1,522 pesos. Pero en donde más ha aumentado
digamos, el precio, donde se encareció el precio de la canasta básica más, es en la zona rural, es decir, en donde menos reciben, ¿no? O sea, si estamos... No, María, ahí es donde más llegan los programas sociales, en las zonas rurales. Yo estoy hablando no estoy hablando de programas sociales, estoy hablando de un salario, o sea, de un sueldo, ¿no? De lo que se ocupa. O sea, incrementó el 13.3% respecto de la zona urbana, que es el 12.4%. Y a lo mejor estos son números que dices, bueno, a ver, me quedan un poco como ambiguos, pero si nos ponemos a ver, en enero del 2019, un kilo de arroz costaba 24 pesos y ahorita a finales del 2020, y ahorita todavía más, costaban 32 pesos, costaba un kilo, o sea, incrementó 33%. Un kilo de azúcar, 15 pesos costaba en el 2019 y en el 2020, 23. Ahorita anda hasta en los 25. Eso repercute en el pan. El pan dulce, ¿no? Que también es básico en todas las casas. Antes te costaba una pieza 7, 8 pesos, hoy te está costando 15, 18 pesos por lo mismo. O sea, no hablemos del bistec, del huevo, de la leche que costaba 17 pesos y ahora cuesta 23, 25 pesos. O sea, al final del día sí puedes recibir un programa, puedes ser beneficiario de un programa social y entonces recibir un apoyo económico de parte del gobierno, pero si no generamos realmente una estrategia económica, de todas maneras, aunque recibas dinero, te alcanza para menos. O sea, tu capacidad de comprar las necesidades básicas de lo que necesita tu familia se van disminuyendo en la medida en la que no haya realmente una estrategia económica. Por eso yo creo que los programas sociales, desde mi punto de vista, no son un plan de contención a la crisis. Es una estrategia social, es una estrategia, si lo queremos llamar electoral, pero no económica. Yo creo que, a ver, tienes razón, María. La parte electoral está clarísimo, ¿no? O sea, yo creo que eso va a repercutir electoralmente, inclusive más que la crisis económica. Ya está repercutiendo, el 5 de junio se vio. Eso. Pero también es cierto que en la parte de incentivar el consumo, gracias a los programas sociales, en pequeñas localidades, los programas sociales movieron la economía. O sea, recordemos, ahorita ya estamos en otra etapa de la pandemia, pero cuando estábamos aislados, totalmente encerrados, o sea, de verdad hay gente que vivía al día, ¿no? O sea, gente que tenía que salir a vender diario sus tacos, diario, o sea, mucha de la economía en México es informal. Entonces, esta gente que no tenía ya ingreso, gracias a los programas sociales, siguió consumiendo. O sea, y yo me refiero, tienes razón, comparto tu punto de vista cuando hablas en el tema macro. O sea, a ver, desde una política seria, tendríamos que cuidar, por ejemplo, la fluctuación de la inversión, ¿no? La inversión pública y también la inversión extranjera y cuidar estos detalles que son, digamos. Pero a nivel micro, me parece que sí logra en los programas sociales incentivar el consumo. Y que en aquellas zonas donde, cuando se paralizó la economía, fueron no solo los del gobierno federal, también los de los gobiernos estatales y los de los gobiernos municipales. Yo recuerdo aquí mismo en Querétaro, cómo hasta la universidad le entró a elaborar despensas porque hubo gente que pues perdió todo, o sea, van al día la gente y de repente no tendrían la posibilidad de salir a vender sus productos y a ver quién no tiene la canasta básica, aquí vamos. Y entonces yo creo que eso incentivó un poco el consumo. No tengo el dato preciso, te mentiría, para medir el impacto real de la economía a nivel macroeconómico, pero yo sí pienso que tuvo una certeza muy buena el gobierno federal, que eso le va a repercutir electoralmente, lo sé, y que la finalidad a lo mejor es más electoral que económica y estas cosas, pero yo creo que sí fue atinada la posibilidad de reforzar todavía más las becas a los jóvenes, la pensión de los adultos mayores. O sea, yo creo que en esa parte tuvo un impacto, ¿no? Y hay varios otros datos, ¿no? Que igual Carlos nos dirá para dónde, pero creo que por ahí, nomás para imponer con María. Pero fíjate algo que me da a mí miedo. O sea, miedo porque parecería ser, creo que siempre se ve como positivo que el peso se fortalezca y que podamos comprar con nuestros pesos más dólares. Entonces el presidente ha estado anunciando, diciendo, bueno, es que hay una fortaleza del peso que no se había visto en otras administraciones. Y parecería que eso es motivo de aplausos. Pero fíjate nada más los efectos, ¿no? Si tenemos una moneda más cara y de repente estos aparatos, como en el ejemplo que pusiste, del iPhone, son más baratos, ¿cuál es la tentación? Pues comprar más artículos tasados en dólares. Y entonces, ¿qué va a incrementar? Las importaciones. Y entonces sale dinero del país. Claro. ¿Sí?
Pero sí, ¿y qué va a pasar con las exportaciones? Si el peso, el peso se aprecia, si empieza a subir su valor, nuestras exportaciones en el mundo se van a volver más caras. Y nos consumen menos. Y entonces consumen menos. Claro. Entonces ahí la balanza se va a empezar a desequilibrar. Y bueno, la pregunta podría ser, oye, ¿y por qué el precio del dólar está controlándose en relación con el peso? Y pareciera ser que es algo de la política del gobierno federal, pero no. ¿Qué está sucediendo? Dos fenómenos muy interesantes. Están entrando más dólares porque el precio del barril pues subió. ¿No? Esa es una. Y remesas, ¿no? Y las remesas. Claro. Sí. Pero, por ejemplo, el gobierno federal a mí me daba mucha curiosidad cuando decía, es que hay más gente, un fenómeno bien extraño, los amigos que nos están escuchando en Huimilpan, en la Sierra, Jalpan, en Landa. Jalpan, en donde hay municipios que reciben Llegan dólares. que llegan muchos dólares. Decían, ¿cómo era posible que en la pandemia, cuando se supone que todo el mundo no tenía dinero, las remesas Cuando subían? más, claro. Y entonces decían, bueno, es que están siendo solidarios, están mandando más dinero. No, de ninguna manera, señor. Lo que sucedía, en aquel entonces explicaban los expertos, es que una parte de las remesas llegaban parte del sistema financiero mexicano, pero otra parte de las remesas pues venían a pie, ¿no? O sea, venían los connacionales que venían y pues traían los dólares y los dejaban a las familias y los mandaban con los amigos, pero con la pandemia eso no fue ya posible. Y entonces recurrían al sistema por la vía formal legal. Por la vía formal. Y entonces parecería que había más dólares, hay más dólares en el sistema financiero mexicano, porque no había forma de transmitirlos. Entonces, si le sumas el petróleo y le sumas las remesas, pues entonces las reservas internacionales, que no es otra cosa más que tener dólares ahorrados, pues suben y entonces el precio se desequilibra. Pero a mí me parece que eso no necesariamente en el mediano plazo puede ser bueno, porque incentiva mucho que salgamos a comprar. Pues nada más veamos las plataformas, ¿no? Alibaba, Amazon, todo lo que se vende en línea, pues de momento parece un poquito más pues más atractivo. Solo un pequeño detalle, Charlie. A ver, no sé si estemos ciertos o compartan conmigo, hay ahí una situación que no tenemos soberanía ni alimentaria, ¿no? Ese es un problema. Y eso lo compramos en dólares, Charlie. O sea, productos básicos. Uno pensaría, México es el principal productor de maíz y lo cierto es que importamos mucho maíz, ¿no? O sea, y eso es de lo básico. O sea, yo conozco pocos mexicanos que no comamos tortillas. Entonces, ahí a lo mejor viene el otro análisis, ¿no? O sea, ¿cuáles de los productos de la canasta básica tenemos la capacidad de adquirirlos en pesos y cuáles son de importación? Entonces, yo entiendo lo que quiere decir. O sea, si hay una tentación de la gente de pues consumir productos superfluos, pero también lo cierto es que hay productos, inclusive las gasolinas también, pues que son adquiridos en dólares. Entonces, no sé, ahí se me ocurrió hacer ese pequeño ejemplo. Sé que no es todo el tema, pero... No, yo creo que es un ejemplo válido. Tiene cosas buenas y cosas malas. Yo creo que en el mediano plazo, si el dólar sigue teniendo ese precio, pues el dólar finalmente es una mercancía. O sea, si tú tienes que viajar o tienes que comerciar y el dólar está artificialmente bajo, pues nada más recordemos 1994, ¿no? Que ahora, bueno, se supone que se mueve de acuerdo a la economía, pero parece ser que ya empieza un componente, no le muevas para que yo lo pueda lucir. Y hay algo muy curioso que te quería comentar en el caso de la siguiente pregunta. Hay ocasiones en que parece que cuando pasa algo bueno, dice el gobierno, yo lo hice. Yo lo hice, ¿no? Si es algo malo. Y que es algo malo, dice, es el contexto internacional. Ahorita parecía que no es político, pero parecía de gobierno, ¿no? Dice, es el contexto. Es el contexto, ¿no? Entonces, si es algo bueno, yo lo hice. Si es algo malo, yo creo que no. Yo creo que debe haber una serie de políticas públicas. ¿Tú cuál es? El presidente de la República acaba de anunciar que trata de controlar los precios con un gran acuerdo de los productores, pero parece no dar resultado. Claro. ¿Qué más puede hacer el gobierno para...? Yo no comparto la política económica del presidente Andrés Manuel. ¿Qué quiero decir? O sea, yo no estoy en contra de los programas de transferencia directa. Me parece que son necesarios, que en casos como lo que menciona Arturo, pues a lo mejor han posibilitado hacer frente a momentos muy complejos, ¿no? Como el tema de la pandemia. Pero a mí me parece que la verdadera apuesta está en que la gran clase media mexicana, que es la que sustenta a este país, las micro, pequeñas, medianas empresas que son las principales generadoras de fuentes de empleo, realmente tengan
un apoyo sustancial del gobierno. Y no me refiero a apoyo de programa de transferencia directa. Tenemos que tener una política pública incentivos, ¿no? Fiscales. Realmente que fortalezca a quien no de hoy, ni de ayer, ni de hace 5 años, durante décadas enteras, ha sostenido a la economía mexicana, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, lamentablemente no vimos una estrategia post-pandemia o post-COVID que ayudara a que se recuperaran muchas empresas que tuvieron que cerrar o que tuvieron que hacerse chiquitas o que dejaron a lo mejor de producir las cantidades que producían o que tuvieron que bajar calidades. Nunca hubo una estrategia de decir, ¿cómo sostengo, cómo ayudo yo como Estado mexicano a que lo que ha venido sosteniendo a la economía mexicana, que son las micro, pequeñas y medianas empresas y que están duramente golpeadas por la pandemia, por lo menos se sostengan? ¿Cuántas en estos escenarios no conocemos que cerraron, que tuvieron que, que tuvieron que cerrarse y que no se han podido levantar? Yo les platico una anécdota. Hablo para cotizar un tema de la boda y me dice la señora de la empresa de carpas, me dice, no me he podido levantar. O sea, no he podido reactivar la empresa porque pues me pegó durísimo la pandemia, ¿no? Entonces, y estoy poniendo un ejemplo de algo que a lo mejor no es tan esencial, pero a ese grado, y yo nunca vi una estrategia, pero tampoco, y tengo que ser justa, no la vi tampoco en los estados, tampoco la vi en los municipios. O sea, el gobierno se quedó, creo que muy al margen de lo que estaba sucediendo o del impacto que tenía la pandemia en términos económicos. Se concentró exclusivamente en el tema de salud y ese sería motivo de otro programa para la discusión si fue acertada o no la estrategia, pero en términos económicos no vi nada claro. A ver, yo siempre tengo una duda desde el punto de vista sociológico. No he visto a la gente quejarse. O sea, en las encuestas sigue saliendo el tema de seguridad, siguen saliendo otros temas, pero siempre he tenido, Arturo, la duda de por qué no parece haber una manifestación expresa de molestia de las personas. Cuando, insisto, desde los 80s no veíamos este tipo de fenómeno, o por qué no se le está trasladando el costo político al partido en el gobierno, cuando en otras ocasiones este efecto era inmediato. Yo insisto, creo que las condiciones sociales son distintas al México de los 80s y que desde luego también tiene que ver con la cultura política de nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos, Charlie. Me parece que en el caso concreto de Querétaro, por ejemplo, la calidad de vida no se ha visto mermada en el gran grueso de la población. Yo creo que las políticas, digamos, los programas sociales y las políticas públicas, pues han logrado contener. Yo le llamaría esta palabra, ¿no? Contener. Una de ellas, pues obviamente lo de la gasolina, que vamos, si quieren, entrándole a ese tema, del subsidio a la gasolina, que ayer nos compartías que más de 10 pesos por litro. 7, ¿no? 7 pesos por litro. O sea, en realidad, si ahorita pagamos 24 pesos por la gasolina, debemos estar pagando 31. Entonces, eso sí movería más cosas, ¿no? Entonces, eso ha sido una decisión acertada, porque podría generar algún estallido social. Lo cierto es que cuando la gente no tenga agua, cuando no tenga comida, es cuando va a salir. Mientras, cuando la gente tenga la posibilidad de acceder a lo básico, indispensable, seguramente se ocupará de ello. Y no Pero de la lo que hacía discusión pública. Carlos es muy, o sea, a ver, a él claramente ayer nos decías, ok, eso que no está ingresando, o sea, esos 7 pesos que no ingresan por cada litro de gasolina, es dinero que el gobierno ya tenía presupuestado que iba a ingresar, digamos, y que lo tenía además presupuestado para gastar en algo más. Entonces, la gran pregunta que ayer hacía Carlos es, ¿a qué le van a quitar? O sea, porque lo podemos, o sea, solamente si vemos solo una cara de la moneda, es decir, pues qué bueno, ¿no? Es que sí, ese subsidio nos está ayudando mucho porque no pagamos 30 y tantos pesos de gasolina. Claro, pero eso es una cara de la moneda. Al ratito, cuando veamos que la otra cara es que le quitaron más a las medicinas, pues entonces estamos ultra fritos, ¿no? Sí, pero estamos dando cuenta, María, de por qué no hay movilizaciones sociales. Yo no estoy diciendo que sea una buena o mala decisión, ¿eh? Solo estoy... Es de contención. Es de contención. Es una medida de contención inmediata que nos permite que no haya brotes de protesta social, ¿no? Bueno, pues vamos a ponerle aquí una pausa, vamos al corte
Continúe con nosotros. Regresando del corte, continuamos con este tema de las gasolinas y los subsidios y los programas sociales del gobierno para minorar el tema de la crisis. Regresamos. Continuamos en Voz Alta. Pues continuamos aquí en su programa en Voz Alta. Veíamos antes del corte que se ponía el ambiente ya calientito con el tema de las gasolinas. Yo recuerdo, Mari, me corregirás, creo que era enero del 2017. 2017. El 3 de enero. 3 de enero del 2017, cuando sale el entonces presidente Peña Nieto a anunciarles a los mexicanos una medida que parecía dolorosa, decir, bueno, el gobierno ya no va a pagarle una partecita o el subsidio a las gasolinas, con lo cual se conoció como el gasolinazo. Y que además, dicen los analistas, tuvo impacto electoral. Electoral. Costo. Pero aparte fue inmediato porque... Sí, no nos dieron chance. Yo no sé por qué no lo hicieron en el 2016, en el 2015. ¿Por qué eligieron enero del 2017? Sí, caray. Cuando, si bien los mexicanos somos a veces acusados de ser de memoria corta, sobre todo en épocas o en procesos electorales, pues acá no fue nada corta y le pasaron la factura inmediata. Sí. Vinieron los incrementos en la gasolina y luego vino la propuesta de Andrés Manuel de decir, bueno, pues si llego yo va a valer 10 pesos y va a incrementar. Y luego, bueno, ya que fue presidente, lo que dijo es, yo no dije que no iba, que iba a disminuir, sino que iba a crecer en términos reales, ¿no? Y a los mexicanos siempre nos confunde eso de en términos reales, ¿qué quiere decir, no? O sea, sí sube, pero en términos reales, ¿no? Y no es otra cosa más que, pues, que suba la inflación. Y entonces, pues aparentemente no subió, pero sí subió. Sí, sí. ¿Sí? Nada más le sube la inflación y dicen, bueno, pues fue lo que suben todos los productos, entonces no subió. Y lo que hace Andrés Manuel, bueno, pues libera el precio de las gasolinas Peña Nieto, empieza Andrés Manuel y empieza normal. ¿Pero qué empieza? Bueno, pues nos lo decía Peña Nieto en aquel entonces. Si sube el precio del petróleo, que es el insumo principal para el tema de las gasolinas, pues en el futuro van a subir las gasolinas. Y si baja el precio del petróleo, en teoría bajan las gasolinas, ¿no? Pero nomás que vivimos en México y entonces las cosas que suben ya no vuelven a bajar. Ya no vuelven a bajar bajo ninguna... Ya se quedan arriba. Sí, se quedan arriba. Y comentábamos que pues entonces incrementa la utilidad de los empresarios. Y luego vino ese tema del petróleo y empezó a subir la gasolina. Y entonces Andrés Manuel vuelve a hacer lo que Peña Nieto había quitado y empieza a pagarle una parte de la gasolina, que no es otra cosa más que no cobrar el impuesto especial del IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios, que llega a ser cerca de 6, 7 pesos. Salud. Gracias. Dicen los analistas que puede llegar este subsidio entre cerca, si continúa así lo que resta del año, que todo parece indicar que así va a ser, no sé si ya notaron que... Lo van extendiendo por trimestre, por bimestre, porque ahorita vi que digamos que lo mantienen hasta julio, creo, ¿no? Sí. Es que tienen que hacer anuncios parciales, porque en la ley de ingresos sí, claro, dice, a cada litro de gasolina vas a pagar tanto de impuesto. Y entonces tienen que ir ajustando. Claro. Pero no pueden decir de aquí a diciembre, porque ¿qué pasa? Si todo... vuelve a la normalidad, claro, ¿no? Entonces no lo pueden decir, entonces lo tienen que ir haciendo de forma parcial. En bonos. Ajá. Pero si llegara al final del año, como va, serían entre 300,000 y 400,000 millones de pesos. Con lo cual le habrá destinado Andrés Manuel y el gobierno federal casi el mismo importe de todos los programas sociales a subsidiar la gasolina. Y seguramente quien nos está escuchando dice, bueno, pues sí, qué bueno que se subsidie la gasolina, pero yo les pido que hagan el siguiente ejercicio. Imagínense que van a cargar gasolina y está Andrés Manuel ahí al lado de la bomba, con un montón de billetes, ¿no? O sea, cuando se pone así de ejemplo, sí, está curioso, ¿no? Está Andrés Manuel, se lo encuentra, imagínense, primero lo saludan, sacan una selfie con él y después dice, bueno, ¿cuántos litros vienes a comprar tú? Y llega alguien con una motocicleta. Dice, no, pues yo nomás vengo a comprar 10 litros. Entonces Andrés Manuel saca y le da 60 pesos. Aquí está tu subsidio para la gasolina para que no pagues todo completo. Pero atrás llega una persona con una camioneta, una Suburban con 100 litros de... Imagínate una Suburban del año, ¿no? Esas cuestan 1 millón y medio de pesos. Con una persona con un ingreso del 1% de la población. Y entonces Andrés Manuel le pregunta, ¿de cuántos litros vas a cargar? No, pues 100. Entonces a ti te doy 600 pesos para que pagues tu gasolina. Entonces
Entonces, me parece que Claro. este subsidio, así en un ejemplo, si ustedes quieren, No, tonto, extraordinariamente claro. pero así, imagínense, la próxima vez que vayan a cargar gasolina, pues vean el de al lado, vean el de adelante. Vean el coche y dependiendo del coche es el apoyo que recibe. Es el apoyo que recibe. Solo entonces también es- hay una cosa, a ver, ¿qué porcentaje de la población tendrá acceso a una suburban? ¿Qué porcentaje de la población tendrá acceso a una camioneta? O sea, seamos realistas. O sea, la clase media en México no existe. Son muy pocos. Y la clase alta, que le llaman... La clase media en México existe. No, perdóname, pero por María, supuesto pero, que sí. O Los sea, digo, en números, términos la económicos, estadística no miente. igual. Pero me refiero al grueso de las clases. La estadística no miente. No, la estadística no miente y el gran grueso de la población no es clase media. ¿Sí? No, el gran O sea, grueso de la bueno, población no, pero existe la clase No, sí. media, por supuesto. Perdón, corrijo. Sí existe la clase media, pero en menor escala que la clase popular. Sí, claro. Y entonces, corrijo. ¿Cuántas personas tienen una suburban y van a ir ahí a eso? Pero, sin embargo, con esa medida sí tiene impacto en el costo del traslado de los productos de la canasta básica. La gente que, a ver, por ejemplo, ¿dónde vienen las manzanas? Del norte del país, ¿no? De Sinaloa. Sinaloa, pues, eso se transporta en trailers o en trenes, o pues, eso impacta si se transporta en trailers en la gasolina, ¿no? O sea, también muchos productos en los mercados de abastos llegan de diferentes partes del país. Si uno va al mercado de abastos aquí en la ciudad de Querétaro, pues sí, llegan de varios. Entonces, eso también impacta eso. Entonces, sí es muy bueno el ejemplo, Charlie, tienes razón, porque lo mismo abusa alguien privilegiado con su suburban, pero yo creo que son los menos. Y entonces una decisión de esa naturaleza sí tiene impacto en los más, que es el grueso de las clases sociales en México. O sea, la mayoría de los mexicanos no tenemos acceso a una suburban, ¿no? Perdón, Pero a lo mejor nomás podemos, por llevar la contraria. Sí, pero a lo mejor podemos llevar, bueno, por ejemplo, aquí en el caso de Querétaro, La tendencia. El 40% de la población tiene vehículo. O cómo funciona ves el beneficio, ¿no?, del tema del no pago de la tenencia, que es de acuerdo al valor del vehículo, ¿no? Entonces, de alguna manera estás generando un apoyo Un incentivo a que consuma carros. No, y al final un apoyo a lo mejor a quien más lo necesita, pero el que no lo necesita no termina quitándole ese ingreso al Estado que puede ser destinado incluso para otro programa social. Pero fíjate, es un tema que ya está muy discutido y ya inclusive está la solución sobre la mesa. Los organismos internacionales le recomiendan a los países no tener subsidios generalizados. ¿Sí? O sea, no esto para que no se te metan la suburban, no se te metan en una camioneta que consuma 100 litros de gasolina, ¿no? Dice, focalízalos. Entonces, a todos cóbrales. O sea, a todos cóbrales, para que te paguen todos. Y después trata de generar desde el gasto, no desde la exención del ingreso. O sea, porque ahorita lo que dices es no pagues. Y cuando dices no pagues, pues se te cuelan ricos, se te cuelan muy ricos, se te cuelan no tan pobres y todo el mundo hace uso del beneficio. Como cuando tenían subsidiada la tortilla. ¿Sí recuerda? O sea, que había un precio estándar, le vendían el maíz, el gobierno ponía una parte de eso y todos los mexicanos teníamos tortillas baratas, ¿no? Pero pues igual llegaba el señor Slim a comprar 1 kilo de tortilla, igual le aplicaban el subsidio. Entonces, focalízalo. Claro. Nada más. O sea, Sí, yo creo que eso lleva razón. para Hay que focalizar. digas, bueno, en el transporte público, Claro. ahora que está muy de moda darle dinero a los transportistas públicos, ¿no? Véndeles la gasolina subsidiada. Dales bonos como lo hacen en la Ciudad de México, ¿no? Exacto. Para que no impacten el precio del boleto. Pero cóbrale a quien sí puede pagar, porque está catalogado que este tipo de medidas son altamente regresivas. Y yo De sé hecho, que la ONU nos decías que así lo determina, así ¿no? está tasado. Los subsidios generalizados como el que tenemos de la tenencia y como el que tenemos de las gasolinas son subsidios regresivos. ¿Y qué quiere decir para el público que nos hace favor escucharnos lo regresivo? Pues muy sencillo, hace al pobre más pobre y al rico más Lo mantiene más por rico. lo menos igual de rico. Aparte, Mari, con el dinero público. Sí, claro. ¿No? Entonces, me parece que desde el Estado se están haciendo intentos, ¿no? Está este intento, está el de amarrar los precios diciéndole a los productores no los subas, pero ¿qué otra cosa tendría que hacer el Estado? ¿Qué otra cosa tendría que hacer el gobierno municipal o estatal? Ahora el gobierno del Estado acaba de anunciar, por ejemplo, los apoyos para el desempleo. 3,000 pesos, ¿no? Por ahí sí. Sí, lo escuché yo también. 2 lo vi. meses, ¿no? Te dan un seguro para el desempleo. Para desempleo. Si este tipo de medidas realmente ayuda,
o son únicamente medidas para decir De que, se está, haciendo, contención, que se ¿no? está haciendo algo, ¿no? Yo creo que son medidas de contención, es la verdad. O sea, no creo que, yo no creo que sean una solución de fondo, de raíz. La realidad, como ya lo decía, yo no estoy viendo una estrategia ni desde el gobierno federal, ni desde los gobiernos estatales ni municipales que vaya dirigida a cómo reactivar a todas esas micro, pequeñas y medianas empresas que de alguna manera se quedaron o disminuidas o truncadas a raíz del golpe de la pandemia. Eso por un lado. Yo creo que algo básico en un país, os digo, a ver, yo no soy economista ni mucho menos, pero al final del día lo que tienes que hacer es también con el dinero público generar derrama. ¿Cómo generas derrama? A través por ejemplo, de la obra, ¿no? De la inversión pública. Y al final del día, esa inversión pública, desde mi punto de vista, por ejemplo, en el caso de los municipios específicamente, tiene que estar pulverizada. ¿Y a qué me refiero? Yo siempre he defendido que la esencia de la obra pública municipal no es magnánime, no es hacer un superpuente, es hacer pequeñas obras que permitan que esa derrama económica que se genera a través de la inversión pública llegue a más empresas locales que puedan hacer una calle, que puedan hacer un drenaje, que puedan hacer un pavimento. Al final, que no se centralice en una sola o dos empresas, cuates y amigos, y que haya esta pulverización de la inversión pública a través de la infraestructura. Muchas veces eso ha sido un aliciente, un empuje desde el Estado, que hoy no se está viendo en los municipios, que tampoco se está viendo a nivel federal, el tema de la inversión. O sea, a ver, en el sexenio de Peña se hacían alrededor de 100 carreteras al año. En el sexenio de Andrés Manuel se hacen menos de 10 carreteras al año. Ahora, hubo una tendencia de presionar al presidente de la República en el tema de la pandemia, que fueron prácticamente el concierto de las naciones que lo hicieron de contrata deuda. Y no sé si recordarán, hubo presiones para decir, oye, el Estado mexicano no se está endeudando para repartir dinero a través de programas para la reactivación de la economía, y eso va a tener una repercusión en que México o la productividad de México no va a crecer. Claro. Lo que hace complicada esta crisis es que es una crisis en donde no se está produciendo, o sea, el Producto Interno Bruto está pues bajo, sí, y aparte hay inflación. Entonces es lo que se conoce como la famosa estanflación, poco crecimiento económico. El 1% del PIB. Y una inflación del 7%. Entonces, ¿qué tiene que ver esto en el lenguaje de los queretanos? Pues que poco a poco les va a pasar, como ya nos está pasando a muchos, que vamos a empezar a ver anaqueles vacíos. ¿Y qué es anaqueles vacíos? Ya no encontré este producto, ya no lo produjeron, ya no lo venden ya no lo venden. Sí. Quien haya tenido ahorita en el mediano plazo un plan de comprar un vehículo a crédito nuevo, pues ya tiene que hacer lista de espera, ya no hay motocicletas, ya se empieza a ver este tipo de situaciones. Bueno, pues ya no digamos en Nuevo León no hay agua, ¿no? Sí. Pero ¿Cómo es el concepto? ¿Deflación? Estanflación. Estanflación. O sea, como estancarse, o sea, no crecer junto con la inflación. Y entonces esto se alimenta una cosa con la otra. Si sigue en este canal y sigue la guerra donde está, pues van a haber cada vez menos productos y entonces la inflación pues se va a disparar. Pero yo sigo insistiendo, en el caso de las personas, sigue sin sentirse, sigue con una pretensión de que todo está de forma correcta. ¿Debería el Estado mexicano, como dice Mari, pues a lo mejor solicitar deuda y mover la economía? Yo creo que sí debe seguir moviendo la economía, pero yo le apostaría a lo que dice Mari, ¿no? La inversión pública. Yo sé que tenemos un presupuesto de egresos, una ley de ingresos. ¿Pero con deuda o con subiendo los impuestos? Allá voy. Hay que buscar estrategias. Yo sé que es muy impopular subir los impuestos, pero yo creo que deberíamos de hacer un análisis serio de dónde sí hay que subir impuestos, y hay mexicanos que sí pueden pagar un poquito más. Ya hablábamos de la tenencia, ¿no? Ya hablábamos de los de la suburban. Esos sí pueden pagar un poquito más de la tenencia, ¿no? Y yo creo que así haciendo un rediseño hacendario, digamos así, de la situación fiscal, podríamos incentivar. Yo sé que es poco popular,
muy mal rédito electoral va a tener pero yo creo que es mucho mejor en términos sociales que el país se siga endeudado con deuda externa, ¿no? O sea, yo creo que hay que apostarle a la economía interna. O sea, es que es muy triste saber que no tenemos soberanía alimentaria. Yo de ahí parto, o sea, no producimos ni lo que comemos. O sea, y eso es muy grave. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que parte de apostarle a la economía local sí necesitas inyectarle. Y yo no estoy en contra, no, la verdad es que está muy satanizado el tema de la deuda. O sea, siempre es, no te endeudes, no debemos, no. Pues depende para qué la vas a usar. La deuda es como en una familia. Creo que tú lo exponías ese ejemplo alguna vez en un programa. Bueno, pues, o sea, si la deuda la vas a utilizar para producir, para generar, para inyectar, pues entonces no le tengamos miedo a la deuda. Pero si la deuda la vas a utilizar en regalar el dinero, ¿no? Así, tal cual, o en financiar subsidios, así como para que el presidente se ponga en la gasolinería, como dice Carlos, pues evidentemente es un sinsentido, es un gravísimo error, porque es una deuda que no tienes manera de cómo hacerle frente, de cómo María, pero vamos pagarla. a seguir teniendo poca soberanía, ya no solo, sino también económica. O sea, a ver, tú piensa en Grecia. Acuérdense cómo colapsó, digo, aquel experto es Carlos, pero ¿qué pasó en Grecia, no? O sea, un colapso económico y un factor importante fue la deuda. Y ahí sí, inténtenle. O sea, entonces yo sí creo que es más riesgoso no tener cómo levantar, o sea, cómo impulsar la economía local y que todo vaya en la curva hacia abajo, a que a hacer alguna medida, pues que a lo mejor para muchos no es la ideal, pero es una medida que tiene la posibilidad. No creo que sea la fácil, porque la fácil a lo mejor es la que dices. No, al contrario. Es entregar dinero. No, yo no hablo de entregar dinero, yo hablo de los programas sociales que has defendido. No, seguramente, no me supe explicar. Esa es la fácil, los programas sociales en donde yo doy dinero y entonces al final de cuentas la gente se mantiene contenta. De un rediseño fiscal, de someter a mayor impuestos a quien más tiene. Eso es de lo que yo Eso está bien. El tema de los programas sociales fue la primera parte ahorita. Entonces, a ver, aquí me decía la pregunta de Carlos fue, a ver, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Más impuestos o deuda? Mi respuesta es clara. Hay que rediseñar el tema de los impuestos. Tu respuesta. Hay que rediseñar el tema con los que pueden soportar más impuestos. Porque, no sé si estén de acuerdo, pero México es de los países con mayores desigualdad del mundo, por encima de países de África. Y entonces tenemos una clase privilegiada que paga muy pocos impuestos, que se hace mucha lana con la clase trabajadora y que desafortunadamente no apoquina para el gasto social y para el gasto público. Completamente de acuerdo. Entonces, eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Entonces, activar la economía con inversión pública. O lo que decías, obra pública y esas cosas. Pero para que haya obra pública tienes que tener lana para meterla. Por eso, y el Estado, al tener mayor recaudación fiscal, tiene mayor lana para invertirle a la obra pública. Entonces, yo creo que podría, no soy experto en economía, me falta mucho para ser gran estadista, pero yo sí creo que hay que pensar en soluciones que permitan mermar las desigualdades que hay en este país. Pero bueno, perdón, Charlie. La realidad es que le voy a poner un nombre a lo que ustedes han estado mencionando, y ya existe toda una teoría que se llama el capitalismo progresista, que te parecería una situación antagónica. Y no. Entonces, la realidad es que el debate... Coexisten las dos visiones, sí. Se puede ser capitalista, se puede ser progresista, y a lo mejor con eso cerramos el programa, porque el debate entre capitalismo y socialismo ya está acabado. El socialismo me parece que ya demostró que no es un sistema económico que funcione, pero fíjate lo que plantea el capitalismo progresista. Dice, bueno, suelta la economía, suéltala. Que haya competencia, que haya libre mercado, que el Estado no intervenga en las libertades de los ciudadanos. Sí, pero en el momento en el que detectes una falla en el mercado, entonces tiene que intervenir el Estado. Entonces el Estado se vuelve un Estado regulador solamente en aquellos lugares en donde el mercado no se regula solo. ¿Sí? Y entonces esa es toda una teoría que empieza a nivel mundial, que a veces tiene matices el gobierno de Andrés Manuel. Por ejemplo, empieza la inflación en los alimentos. Entonces manda a llamar a los empresarios de alimentos y les dice, oiga, vamos a hacer un pacto y vamos a procurar que no se disparen los precios. Se dispare.
con sus amigos los otros, los que están controlando el pollo en el norte, en el sur del país, en el norte, pues también debería llamarlos y decirles, oye, Sí. no presionen con el precio del pollo, Sí, no ¿no? freguen Y con no el del extorsionen huevo. con el pollo, del huevo, ya que tienen ahí una excelente relación, ¿no? Para poder decir también, que controlen. Ese es el Estado, es un capitalismo ok. progresista. Por ejemplo, en el caso del municipio o en el caso de los municipios, van a decir, oye, esta teoría se puede llevar o se puede implementar a nivel municipal. Claro. Por ejemplo, en épocas de bonanza, pues deja que se establezcan Walmarts y deja que se establezcan Sorianas y deja que se establezcan grandes tiendas. Pero si hay una crisis, Tienditas. limita Claro. el establecimiento de las tiendas grandes en lo que se recupera el comercio local. O estos apoyos que da el gobierno estatal, que sean en vales para gastarse en tiendas locales, porque si no les das los 3,000 pesos y se van a ir a un Walmart y el dinero se va a ir a China. Claro. ¿Sí? Claro, O completamente se van de a ir a un Superama o se van a ir a alguna de estas marcas y el dinero va a salir del país. Hubo un presidente municipal que cuando daba apoyos aquí en Querétaro, en una visión progresista, daba vales para consumir en las tiendas del municipio. Y eso generaba una derrama local. Pero desde luego el tema es totalmente inacabado. Me parece que aquí abre, Arturo, un muy interesante tema que puede ser una posible reforma fiscal, de esas que la 4T no le ha entrado, pero sería interesante verlo desde el punto de vista académico y social. Les agradecemos mucho la atención que nos prestaron el día de hoy y no se pierdan su siguiente programa de En Voz Alta. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.